Este fanfic no es mío, es de Net4. En la descripción les dejo el link de la historia. El viaje de un semielfo. Net4 capítulo 8. Lluvia sangrienta. Texto del capítulo. Zona residencial actual. Roswell Manor. Total de bucles. 2 bucles de corriente en Manor. 0. Emilia despertó sin mucha preocupación esa mañana. Había estudiado mucho más de lo habitual para que su padre no la molestara demasiado. Hoy tenía el día libre, así que no quería darle ni una sola excusa para que no pasara tiempo con Subaru. Necesitaba una buena distracción para no pensar demasiado en ese día, y Subaru era la persona perfecta para mantenerla ocupada. Con su entusiasmo aparentemente infinito y sus palabras tan extrañas, era difícil estar de mal humor a su lado. Tenía un plan en mente y se proponía llevarlo a cabo. Ahora solo necesitaba una excusa. Oye Puck, ¿te importa si te acompaño mientras entrenas a Subaru? Puck levantó una ceja con curiosidad. No me importa. ¿Alguna razón en particular? Sin ánimo de ofender, pero dudo que pueda concentrarse si estás cerca. Emilia entendió su punto de vista, o al menos pensó que lo hizo, ya que cada vez que Rem o Ram la observaban, cuando estaba hablando con espíritus o practicando sus artes de marca de hielo, rompían su concentración y la tensión. Puck, por otro lado, no se refería a tensión ni incomodidad, sino a todo lo contrario. Francamente, no le gustaba lo cerca que se estaban volviendo en tan poco tiempo. Sabía que Emilia no tenía ideas obscenas para Subaru y que el chico no se atrevería a intentar nada con ella, pero con el tiempo suficiente, eso podría cambiar fácilmente para ambos. Además, el buen ánimo no debía desperdiciarse en holgazanería, sobre todo cuando se está entrenando a alguien que es prácticamente un recién nacido en la magia. Dicho esto, ambos eran conscientes de que la presencia del semielfo obstaculizaría su progreso. El semielfo también sabía que esta sería una de las pocas ocasiones en que podría hablar con él durante un tiempo prolongado, un verdadero dilema. Suspiro. Tienes razón, Puck. Subaru se toma esto muy en serio, así que no quisiera distraerlo. Al decir esto, Puck se sorprendió de que se echara atrás con tanta facilidad. Una sonrisa se dibujó en el gato flotante mientras le daba una palmadita en la frente con su patita. Esa es Emilia. Sabía que lo entenderías. Hola Emsan, qué gusto verte por aquí. A pesar del acuerdo previo para que Subaru practicara sin Emilia, aquí estaba ella 15 minutos después, justo enfrente del enérgico chico y el ligeramente molesto Spirit. Suspiró Lia, no acabamos de tener una discusión sobre esto. ¿Qué estaban practicando por aquí? Qué coincidencia tan loca verlos. Estaba dando un paseo para despejarme y aquí están, jeje. Ninguno de los dos se lo creyó. Mientras que a Subaru le parecía lindísimo que ella se inventara excusas solo para verlo, a Puck no le hizo ninguna gracia. Por desgracia, tenía las manos atadas, pues prometió enseñarle al niño, pero luego le daría un sermón severo a su hija. ¿Qué están haciendo?, dijo ella, inclinando la cabeza de forma adorable. Oh, Pinky y yo estábamos planeando conquistar el mundo. Ignóralo. Planeábamos hacer un entrenamiento simulado. La resonancia entre su cuerpo y su puerta se está alineando mucho más rápido de lo que pensé, así que estamos intensificando su entrenamiento con lecciones más físicas. ¿Quiere decir que me va a lanzar magia y tengo que intentar no empalarme?, dijo Subaru con cara seria. Subaru, eso no tiene gracia. Puck, tú no harías eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Me aseguraré de tener mucho cuidado con él. Emilia estaba preocupada por toda la idea. Quería intervenir, pero ya estaba en una situación delicada. Está bien entonces. ¿Te importa si miro? Entiendo si no quieres. No me gustaría ser una distracción para ti y todo eso, ella suplicó mientras juntaba las manos. Subaru cedió a sus súplicas sin mucho esfuerzo. Es difícil resistirse con esos ojos de cachorrito. Pero no te rías si termino fracasando miserablemente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Pero por qué me reiría de alguien que se esfuerza al máximo en algo?, dijo mientras se ponía un dedo en la barbilla. Maldita sea, eres un ángel. Necesito un acrónimo que describa tu pureza de corazón. Si ya terminaste con la charla ociosa, es hora de ponernos manos a la obra. ¿Estás listo, Subaru? Diablos, sí, Puck. Vamos. ¡Buah!
Subaru no duró ni 3 minutos contra el gran espíritu. Ya fuera por la creciente molestia de Puck con el dúo o por la arrogancia de Subaru, el chico estaba ahora boca abajo en el suelo rodeado de múltiples púas de hielo. TSK 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 PFFTT jajajaja. Oye. Prometiste que no te reirías. Subaru se levantó de su posición menos que estelar y señaló hacia el medio elfo con una mirada de traición y enojo. Jejeje, lo siento, Subaru, pero fue demasiado gracioso como para no hacerlo. Tú estabas tan seguro de ti mismo. Además, no prometí nada, solo dije que no lo haría, jeje. Me retractó de lo que dije sobre que eras un ángel. Emilia sacó la lengua en respuesta. Sabes, por mucho que me guste verte pasar un buen rato, creo que todos podemos estar de acuerdo en que fue un esfuerzo pobre de tu parte. La voz de Puck sonaba relajada, pero se notaba lo molesto que estaba por perder el tiempo. A Puck no le preocupaba demasiado el progreso del chico, pero que fuera causado por la desobediencia de su hija le molestaba. Tienes razón Puck-sama, lo siento en cuanto a ti, Lia, de verdad no me gusta que me mientas así. Quiero hablar contigo sobre eso. Lo entiendo, lo siento. Espera, ¿qué pasa con mí? Continuaremos con tu entrenamiento más tarde, Subaru. Por ahora, haz lo que quieras. Está bien. Vaya manera de aguarnos la fiesta, Puck, susurró. Hasta luego, Ensan. Siento que te regañen por mi culpa, dijo con timidez. No, sabía los riesgos que corría desobedecer a Puck. No hace falta que te disculpes. Ella se acercó a él y le dio un abrazo. Hasta luego, Subaru. Subaru estaba caminando de regreso a su habitación después de estudiar con Roswell y una experiencia divertida en general con respecto a la mayonesa con Ren, hasta que notó un extraño tirón hacia la puerta a su izquierda. Una sonrisa sarcástica apareció en su rostro una vez que se dio cuenta de dónde provenía esa fuerza. Tiró de la manija de la puerta y se encontró con una tsundere rubia que le resultaba familiar. Oye, Trixie, ha pasado un tiempo. Me alegra ver que la biblioteca no ha cambiado. Una vez dijo eso, ella inmediatamente levantó la vista del libro con los ojos bien abiertos. Desde que me echaste ayer. Después de que él terminó su declaración, ella bajó los ojos una vez más y una mueca de profundo disgusto se mostró en su rostro. Teniendo en cuenta que irrumpiste y comenzaste a bombardearme con preguntas, deberías estar agradecido de que no me haya estrellado contra la pared. Subaru hizo una mueca al pensarlo. Había visto de primera mano lo que Puck era capaz de hacer, así que, considerando que esta pequeña niña aparentemente estaba a su altura, esa amenaza vacía tenía mucho peso. Bueno, qué duro, pero puedes culparme. Esta es, sin duda, la parte más misteriosa de toda la mansión. Una biblioteca gigante que se teletransporta de puerta en puerta, custodiada por una loli tsundere. Vamos, no puedes esperar que no sea curiosa. Exclamó mientras contemplaba los numerosos estantes que parecían no tener fin. Tu curiosidad no me importa. Considerando que no tienes ningún decoro, supongo que es un milagro que un demonio como tú haya vivido lo suficiente para venir aquí. La curiosidad de Subaru pudo más que él cuando escuchó ese apodo nuevamente. ¿Otra vez con eso? Bueno, te lo diré. ¿Por qué sigues llamándome diablo? Mientras decía esto, se apoyó en una estantería sobre su hombro derecho con los brazos cruzados. Las cejas de Beatrice se levantaron después de escuchar esto. ¿No es obvio? El miasma de la bruja persiste en ti y su doble está encaprichado contigo. Las cejas de Subaru se levantaron en confusión. ¿Doppelganger? ¿Qué quieres decir con doppelgang? Espera. No iría tan lejos. Emilia y yo solo somos amigas. O sea, espero que eso cambie algún día, pero en serio, no hay forma de que le guste. Soy un Ned retraído sin casi nada que lo redima, y ella es una princesa que puede enfrentarse uno contra uno a asesinos locos. El gran espíritu estaba solo a medio camino, escuchando las tonterías de los chicos, pero no pudo evitar sentirse desconcertada por la forma en que él abordaba esto. Este chico es tonto o un completo idiota por no darse cuenta. De todas formas, no es mi responsabilidad enseñarle pautas sociales. La bruja de los celos te ama, y eso es lo que te hace destacar. No tienes remedio. Subaru detuvo sus divagaciones y miró hacia la chica con aún más desconcierto.
Bueno, es un poco difícil preocuparse si no tengo idea de lo que significa. Ahora fue el turno de Beatrice de quedarse confundida por sus palabras. Supongo que eres tan despistado como inútil. ¿Cómo es posible que no conozcas esta información básica? La niña finalmente dejó el libro por completo y le dio al niño la cortesía habitual de mirarlo directamente. En cualquier caso, solo significa que la bruja te ama. Podría haber muchas razones, pero normalmente quienes poseen su miasma son cultistas de brujas cuyo principal deseo es resucitar a la bruja de la envidia. Muy educativo, espera a esos que me convierten en uno de esos cultistas. El chico gritó más por sorpresa que por horror. Podía inferir que cualquier relación con el culto de las brujas era malo solo por principios, pero no tenía ni idea de lo atroces que eran. Su falta de pánico o miedo verdaderos hizo que el gran espíritu lo mirara con una mirada de suspenso. No porque sospechara de él algo nefasto, sino más bien lo contrario. Era realmente ajeno a la información más básica. Todo parecía ser nuevo y fresco para él. Era como un bebé, no era eso. Madre tenía una palabra para alguien como él. Alguien que era una entidad completamente extraña. Alguien con un origen completamente desconocido que no podía rastrearse en ningún mapa conocido. Nunca especificó que dicha persona tenía que ser de más allá de la gran cascada, pero por lo que pudo inferir, la palabra que usó era equivalente a eso. ¿Cómo los llamó de nuevo? Nunca se había encontrado con una persona así. Era extraño. Sí, es una simple rareza, nada más y nada menos. Su existencia no tiene nada que ver con ella directamente. Era un enigma, sin duda, pero ella sabía que no debía ilusionarse solo porque era diferente. Lo extraordinario nunca equivalía a la salvación. Ella lo sabía con certeza, pues había innumerables personas tan misteriosas como este chico que no eran esa persona. Finalmente salió de sus pensamientos y notó que el chico seguía divagando sin parar. Su rostro mostraba una expresión de mayor enfado mientras se tapaba los oídos ante las incesantes tonterías. Tranquilo, demonio, me estás lastimando los oídos. Los cultistas de brujas siempre llevan un evangelio. Mientras no lo tengas, no te asociarán con ellos. Subaru se relajó visiblemente cuando escuchó eso y luego procedió a tomar un taburete para sentarse, de modo que ahora estaba al nivel de los ojos y los hombros de Beatrice. Uf, qué alivio. Nunca me han gustado los fanáticos religiosos. Bueno, ya que me contaste la historia de tu apodo, supongo que es justo que te dé el mío. Su curiosidad creció un poco pero también lo hizo su enojo. Si es un término degradante entonces te arrojaré por la ventana. Anotado con torpeza. Bueno, entonces, soy del diablo. Tenía muchos nombres. Satanás, Belcebú, Mefistófeles, Iblis, pero su nombre más popular, con diferencia, era Lucifer. En fin, había esperen, ustedes no tienen televisión. Bueno, había una historia en la que Lucifer decidió tomarse unas vacaciones en una de las ciudades más populares del país, Los Ángeles. Beatriz se puso rígida. Qué extraño, ninguno de esos nombres se refiere a ninguno de los brujos que mencionó mi madre. Y tampoco he oído hablar de ese tal Los Ángeles. Si lo que dice es cierto y no son las divagaciones de un loco, entonces sí que lo es. Entonces, ¿qué hizo en ese Los Ángeles? Dijo esto con consternación. Aunque desconocía quién era ese demonio ni de qué era capaz su autoridad, sabía que cualquier brujo con tantos nombres solo podía sembrar la destrucción y el caos donde quiera que fuera. Bueno, primero se la pasó de fiesta. Luego conoció a una detective. Espera, seguro que aquí tampoco tienen eso. Conoció a una caballero. Era muy hermosa y, aunque inmune a los hechizos de Lucifer, no podía decirse lo mismo del diablo. Le pareció curioso y un tanto desconcertante que una mortal pudiera resistirse, así que la siguió a todas partes, para gran consternación de los caballeros. Termina ayudándola en sus casos para detener asesinos, ladrones y todo tipo de gente mala, todo para que se enamorara de él. Beatriz se parecía confundida. Sabía que no todos los individuos con autoridad eran malos. Su madre era un claro ejemplo. Aún así, nunca había visto a nadie más con autoridad que las historias de su madre y ese hombre.
Mentiría si dijera que tenía una visión positiva de ellos, pero sabía que no debía asumir que eran tal como se presentaban. Ya fueran buenos o malos, brujos o brujas, apóstoles o arzobispos, ninguno era lo que parecía. ¿Y qué tiene que ver esto con el apodo de Trixie? El tono de Beatrice era ahora neutral, sin rastro de molestia. Si Subaru no lo supiera, pensaría que ella realmente estaba interesada en lo que él estaba diciendo. Progreso. Gritó el niño por dentro. Cierto, el caballero tenía una hija llamada Beatriz. Aunque el caballero y el diablo no se llevaban bien, su hija lo quería casi como a un padre. Su naturaleza caótica conectó con la niña y se hicieron amigos para toda la vida. Mientras él le explicaba la relación entre ambos, su actitud anterior cambió a una expresión más reflexiva. La historia le impactó mucho más de lo que esperaba. Entonces, ¿qué pasó con el diablo y la hija? No sé. Su expresión se tornó confusa al oír eso. Sus esperanzas se desvanecieron sin que el chico se diera cuenta. ¿Cómo que no lo sabes? Subaru se sorprendió de que la gran espíritu le alzara la voz. Solo estaba contándole una historia genial con alguien que casualmente comparte el mismo nombre que uno de los personajes. No esperaba una reacción tan fuerte de ella. Perdón por no haberlo terminado. Después de la segunda temporada, me harté de las tonterías entre el caballero y el diablo. En serio, intentó explicar durante 2 temporadas que soy el diablo, sin tonterías, y cada vez pasaba algo que la hacía no creerle. Era tan frustrante. No me importa el caballero. Quiero saber qué le pasa a la hija al final. Su voz se apagó al final. Como si temiera la respuesta, pero la buscara a pesar de todo. Bueno, vi un par de clips del final en YouTube, pero, bueno, independientemente de eso, no importa. Estoy seguro de que los dos siguieron siendo amigos al final. El gran espíritu miró a Subaru con una mirada incrédula. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? De hecho, el tiempo es el mayor enemigo de una persona. Los vínculos se deterioran y se rompen con el tiempo. ¿Cómo sabes que no se separaron, que no se dejaron llevar por la compañía del otro, que dejaron de quererse? Siento que estás leyendo demasiado sobre esto. Responde la maldita pregunta. Sus emociones estaban a flor de piel. Solo quería una respuesta adecuada a su pregunta con la esperanza de que la ayudara con su larguísimo deber, y hasta ahora él no le había dado más que falsas esperanzas. No era su intención, pero el gran espíritu sentía que casi se burlaba de su situación. ¿Cómo sabes que al final permanecerán juntos? La gravedad de la situación finalmente lo impresionó. Activó una alerta y no tenía ni idea de qué la había causado ni de cuál era la causa. Lo único que tenía como punto de partida era la historia entre Lucifer y Trixie, pero esa información parecía solo cavar más profundo su hoyo. Sin opciones y sin tiempo, solo podía dar una respuesta verdadera con lo que sabía ahora mismo. No sé. Supongo que saldré antes de que pudiera decir una palabra. Fue lanzado a través de la puerta. Entonces, Ram, ¿qué opinas de nuestro querido invitado? Estaba a punto de anochecer cuando Roswaal estaba sentado en su silla con Ram recostada en su regazo. Su mano le acariciaba la frente con un rayo de luz que emanaba de las yemas de sus dedos. Esto era algo cotidiano para ambos. Era necesario que Ram le proporcionara maná a diario para no arriesgar su vida a un final abrupto. Que ella yaciera en su regazo no era una necesidad, pero era agradable. Barusu. Es ingenuo y un fastidio, pero no me parece que me engañe. Es como un libro abierto. Vi cómo interactuaba con Ren y ni siquiera parece darse cuenta de su actitud hacia él. Es como un cachorro, busca atención y elogios donde quiera que va. Alguien debería ponerle correa antes de que se descontrole. Cuando terminó su audaz declaración, el brillo de la mano de Roswaal comenzó a disiparse, para gran decepción de Ram. Un comentario muy descarado, querida. Aunque no me importan tus palabras a pesar de tu baja opinión. Puede que no sea una amenaza, pero sigue siendo una molestia. Le quita el tiempo a Emilia-sama, a Puck-sama, a mi querida hermana, e incluso a ti, Roswaal-sama. Roswaal miró a lo lejos. Su sonrisa se desvaneció por unos instantes mientras lamentaba el tiempo que había pasado con el chico.
Había acogido a muchos aprendices bajo su protección para alcanzar sus objetivos, pero ninguno era tan puro en sus intenciones. No pidió que le enseñaran magia por ninguna de las razones comunes de sus otros discípulos. No la buscaba por riqueza, fama, venganza, envidia ni poder. Quería aprender por el simple hecho de aprender, por ser mejor. Era algo que no había visto en tanto tiempo que casi había olvidado que existía una persona así. Le recordaba a... El payaso dejó de lado sus pensamientos persistentes mientras miraba fijamente a Ram. Recuperó su sonrisa torcida y procedió a mover las piernas, indicándole a Ram que se pusiera de pie. Aunque no puedo hablar por los demás. Disfruto mucho mis sesiones con Subaru-kun. Él es único. Ram se levantó a regañadientes del regazo de Roswaal y caminó hacia el pasillo principal. Unike lo está diciendo suavemente Roswaal-sama. En efecto es una verdadera lástima. Tenía muchísimas esperanzas de que esta fuera la carrera. En fin, esta divergencia se corregirá pronto. Mientras decía esto, agarró el libro escondido dentro de su abrigo. Estoy seguro de ello. Al día siguiente, Emilia y Subaru salieron corriendo de sus respectivas camas tan pronto como se despertaron. Emilia tenía un montón de libros para estudiar y una oleada de energía para terminarlos en tiempo récord. Estaba deseando pasar tiempo con su nuevo amigo y, una vez que terminó todo su trabajo de hoy, Pug no pudo poner ni una sola excusa para no verlo. Subaru estaba emocionado por varias razones. Hoy era el día en que por fin aprendería un nuevo hechizo. Roswaal decidió acelerar aún más sus enseñanzas mientras Pug le daba el día libre. Así que Subaru tenía prácticamente la mitad del día para hacer lo que quisiera y además conseguir un nuevo hechizo en su arsenal. Antes de que Emilia decidiera profundizar en su trabajo, fue a la cocina a comprar un par de bocadillos para no tener antojos a mitad de la sesión. Estaba decidida a conquistar el día de hoy en tiempo récord y el hambre inminente no iba a ser un impedimento. Subaru decidió buscar a las criadas gemelas para ver si podía serles útil. Tras intentar recrear mayonesa desde cero con Rem y charlar con Ram, su opinión inicial sobre ellas pasó de ser espeluznantes muñecos vudú a robots incomprendidos. Aún las encontraba un poco inquietantes, pero decidió que lo mínimo que podía hacer era intentar ser cordial con ellas. ¿Qué estará haciendo Subaru ahora mismo en su tiempo libre? Tengo muchas ganas de terminar mi trabajo para verlo. Mientras pensaba esto, agarró el picaporte y se dirigió a su destino. Se encontró con las dos criadas preparando el desayuno. Nada inusual, salvo que había otra persona observándola desde la puerta de enfrente. Qué ganas de ver qué me tiene preparado Rosama hoy. Sea lo que sea este nuevo hechizo, sé que será genial. Estoy deseando presumirle a Em-san. Mientras pensaba esto, agarró el picaporte y se dirigió a su destino. Se encontró con las dos criadas preparando el desayuno. Nada inusual, salvo que había otra persona observándolo desde la puerta de enfrente. Emilia y Subaru estaban cara a cara. Ninguno esperaba verse tan temprano en la mañana y ninguno estaba listo para iniciar una conversación. ¿Hay algo que necesites, Emilia-sanma? Rem fue la primera en romper el silencio y se dirigió a la candidata real para ver por qué se había tomado la molestia de ir a la cocina. Es cierto. Solo vine a buscar un par de cosas para poder concentrarme más en mis estudios. Las sirvientas gemelas se miraron entre sí y luego miraron a su señora con las cejas levantadas. Te habríamos dado de comer enseguida. No era necesario que vinieras. Lo sé, pero no quería molestarte mientras trabajabas, ¿sabes? Esta vez Ram habló tonterías. Es nuestro deber como sirvientas de la mansión Roswaals ayudarte con cualquier cosa que te preocupe. Por favor, llámanos la próxima vez que necesites algo. ¿Y tú, Barusu? Bueno, literalmente no tengo nada que hacer ahora mismo, así que me preguntaba si necesitaban ayuda con algo. Normalmente te echaría, ya que causarías más problemas que ayudas, pero podrías ser útil. Rem y yo planeábamos reunir suministros en la aldea cercana. Que estuvieras allí para que nos ayudaras a traer los suministros sería ideal. No me di cuenta de que estábamos a poca distancia del pueblo más cercano. Puedes contar conmigo, Ramone-san, Remurin. Les dedicó a ambos una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba.
Ram se quedó inexpresivo ante sus payasadas, mientras que Rem no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. HMPH, es lo mínimo que puedes hacer para vivir a costa nuestra. Oye, Subaru ha estado trabajando muy duro desde que llegó aquí, eso no es justo. Emilia intervino con una mirada ofendida. La habría regañado aún más si Subaru no la hubiera detenido. No, tienen razón. Que me enseñen magia solo me beneficia a mí. Ya es hora de que empiece a aportar mi granito de arena. Miró a Rem al decir eso, recordándole sutilmente su anterior evento con mayonesa. Se sentía culpable por haber hecho cosas caseras con los últimos ingredientes, así que se sintió obligado a ayudarlos. Rem solo pudo sacudir la cabeza con desconcierto. Entonces, Emsan, dijiste que estabas estudiando o algo así. Una vez dijo eso, Emilia miró al suelo torpemente. Ese sí, estaba a punto de regresar a mi habitación. Aunque ahora no me apetece mucho ser eclipsado por la implacable mano de las responsabilidades. Los dioses harán lo que sea para separarnos, ¿no? Emilia se rió de sus payasadas. No seas tan dramático. Te veré en cuanto termine, ¿lo dije bien? Subaru le sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Subarismo 10, Emsan. Estoy deseando enseñarte más. Hermana. Subaru está infectando a Emilia-sama con su extraño vocabulario. Rem. Quizás sería prudente no conversar con la bestia para no contraer accidentalmente su enfermedad. Ah, ustedes dos son imposibles, ¿lo sabían? Ustedes dos sean amables. Disculpas, Emilia-sama. Dijeron los gemelos al unísono. Subaru miró a los dos con incredulidad. Ni siquiera me lo dijeron. El día pasó volando para ambos tras partir. Después de que Emilia terminara sus estudios en tiempo récord, se dirigió a la entrada principal para ver a Subaru regresando de su viaje desde la aldea Arlasías comparadas con la carga de trabajo de Rem, y el doble con la de Subaru. Emilia estaba a punto de comentar sobre la distribución injusta del peso, pero al ver a Subaru con una sonrisa en el rostro y a las dos criadas sonriéndole, no quiso arruinar el momento. Me alegra ver que por fin son amigables. Me preocupaba un poco que lo estuvieran intimidando. Oye, Subaru, me alegra ver que te llevas bien, ¿qué te pasó en la mano? Preguntó con una expresión de horror innecesario al ver la venda en la mano de Subaru. Ah, esto. Ese maldito cachorro me mordió. Pensó que me tenía rendida, pero luego mordió a Ram, así que supongo que hay un rayo de esperanza. Subaru dijo esto último con tono condescendiente. Su comentario sarcástico no pasó desapercibido para la criada, quien lo miró con fastidio. Parece que morder a Barusu provocó que el cerebro de la bestia se descontrolara debido a su enfermedad. Es la única explicación para morder la mano de esta hermosa dama. La anterior actitud superior del muchacho se transformó en una mirada de desconcierto. Ambos somos víctimas aquí y de alguna manera me estás echando la culpa a mí. Ram dio una sonrisa igualmente condescendiente. Sus bromas no hicieron nada para aliviar las preocupaciones de la semielfa mientras lo inspeccionaba de arriba a abajo. ¿Estás seguro de que estás bien? Déjame echarle un vistazo. Sí, estoy bien, confía en mí. Rem fue y me curó la mano, así que ya casi ni la siento. Al oír eso, miró por encima del hombro de Subaru y miró fijamente a la criada. Lo hiciste, Rem, dijo con una mirada de sorpresa. Es natural que atienda las necesidades de mis huéspedes. Aún así te lo agradezco. Gracias, Rem. La criada no mostró ninguna emoción aparte de una leve sonrisa. No te preocupes, Emilia-sama. Entonces, Subaru, ¿cuánto falta para tu lección con Rosoal? Todavía quedan unas 2 horas, ¿qué quieres? Emilia le agarró ambas manos antes de que pudiera pronunciar el resto de la frase. Genial. Hace tiempo que quería hablar contigo. Subaru estaba totalmente sonrojado por lo cerca que estaba. Ese seguro. ¿Sobre qué exactamente? Supongo que no pensé tan a futuro. Dijo con una sonrisa pícara y rascándose la parte posterior de la cabeza. Es adorable lo dispersa que puede llegar a ser a veces. Pasaron 2 horas y media mientras Subaru y Emilia hablaban de todo.
Sus conversaciones abarcaban desde magia hasta países extranjeros de ambas tierras, pasando por la vasta historia entre el Japón moderno y Lugúnica, el país de los dragones. Subaru intentó darle un curso intensivo de tecnología avanzada, como le prometió el día anterior, pero cada intento confundía aún más a la semielfa. Estaba fascinada por cómo su mundo parecía estar a años luz del suyo, pero no lograba comprender el concepto. Lo único que lograba comprender era el teléfono móvil, ya que aún lo tenía consigo después del incidente de la casa de botín. La casa del botín había estado evitando el tema con cualquiera a su alrededor desde ese día. Pug le preguntaba una y otra vez de qué estaba hablando mientras estaban en la montaña donde Subaru se presentó. Su discurso sobre sus vidas anteriores no expuso su secreto, pero sí dejó al gran espíritu con un montón de preguntas que Emilia simplemente no podía responder. No porque no quisiera, Oz sabe que si pudiera desahogarse y contarle a su padre todo lo que pasó ese día, lo haría en un instante. Lloraría durante horas y se acurrucaría, diciéndole lo aterrorizada que estaba, lo impotente que se sentía, cómo su autodesprecio casi la consumía, pero no podía. Si lo hiciera, la persona que la animó cuando más lo necesitaba podría morir en un instante. Solo se necesitó un desliz para que el chico al que dio todo por proteger terminara muerto con el corazón destrozado. Era insondablemente cruel que una maldición como esta se mantuviera en secreto, pero que alguien más sufriera por su error era una auténtica tortura para la chica. La enorme culpa que sentía por haber sido la muerte del chico no una, sino dos veces, la consumía cada vez que estaba sola con sus pensamientos. Irónicamente, pensar en el chico la hacía sentir muchísimo más ligera. Nunca olvidaría lo que le costó llegar a ese momento, pero aún así lo apreciaría. Sus caprichos eran, en última instancia, egoístas, pues lo usaba para olvidar su experiencia pasada, pero en ese momento le daba igual, dada la libertad que sentía al hablar con él. No tenía por qué cuidar sus palabras ni ser demasiado educada. No tenía por qué preocuparse por ser juzgada a su alrededor. No tenía por qué esperar nada de él. Él era su primer y probablemente último amigo. Oye, De repente, Emilia se puso muy tensa mientras procedía a decir sus siguientes palabras. Solo quiero darte las gracias por, bueno, todo. Subaru estaba confundido por el repentino agradecimiento pero decidió ignorarlo. San, no recuerdo haber hecho nada digno de elogio. Si acaso, debería agradecerte, ¿no? Comida gratis, alojamiento gratis, una cama calentita, la oportunidad de estudiar Maguk de verdad y, además, poder hablar con una de las chicas más guapas del mundo, Subaru, lo digo en serio. El chico se puso rígido junto con Emilia al darse cuenta de lo inflexible que era al respecto. Era evidente que cualquier cosa que dijera era muy personal. Aquella vez en el almacén, probablemente fue, no. Sin duda, fue lo peor que he vivido en mi vida. Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro audible antes de continuar. Cuando llegué aquí por primera vez, con Roswell, pensé que entendía lo abrumadora que sería esta nueva vida. Pensé que entendía lo que quería, lo que necesitaba hacer. Pensé que si necesitaba dar mi vida, podría hacerlo sin dudarlo. La niña clavó los dedos en sus bíceps mientras luchaba por pronunciar las palabras sin correr el riesgo de revelar demasiado. Oh, qué idiota. No tenía ni idea de lo aterrador que sería. Nada me habría preparado para la idea de morir así. En ese momento quise dejarlo todo solo para prolongar mi patética vida. Subaru podía oír la frustración en su voz y ver la tristeza en sus ojos. Apenas ahora se daba cuenta de lo poco que sabía de ella. Hablaron durante casi 2 horas, pero esta era la segunda vez que ella revelaba algo sobre sí misma. La primera fue en esas ruinas. Era desconcertante lo poco que sabía. Era desconcertante que así fuera como ella se veía a sí misma. Era desconcertante que él no pudiera darle palabras de aliento. Solo tenía datos, y lo único que sabía de ella era que ella lo salvó, no al revés. Emilia, Subaru, me diste el coraje para seguir adelante. Esas palabras que me dijiste entonces. Esas cosas que hiciste. Todo puede parecerte insignificante, pero para mí, lentamente, soltó los brazos y se tumbó en el suelo. Contempló el cielo con asombro un instante antes de inclinar la cabeza hacia el chico que tanto admiraba. Para mí, fue justo lo que necesitaba oír.
Para mí, fue justo lo que necesitaba sentir. Para mí, fue justo lo que necesitaba para luchar. Su voz resonó con pasión y convicción como nunca antes. Por eso te digo gracias, Subaru. Gracias por estar ahí para mí. Gracias por salvarme. Al oír esto, Subaru se quedó visiblemente sorprendido. No entendía por qué lo apreciaba tanto. En el fondo, sabía que sus esperanzas eran infundadas. Comprendía mejor que nadie lo impotente que se sentía ese día. Era uno de los principales motivos por los que quería aprender magia. En el fondo, sabía que si no fuera por Emsan, habría muerto en su primer día allí. Por eso le resultaba tan desconcertante oír a la chica decir esas cosas. Emilia era todo lo que él anhelaba ser ese día. Una heroína que salvaba inocentes, alguien que arriesgaría su vida para mantener a sus seres queridos a salvo y triunfar siempre. Ella era su salvadora, no al revés. No me di cuenta de que así me veías ese día. Es un poco chocante lo diferente que interpretamos ese día. Empezó a empujar los brazos hacia atrás mientras se perdía en la distancia. De todos modos, sigo sintiendo que debería darte las gracias a ti y no al revés. Emilia lo miró confundida pero no dijo nada y decidió dejarlo continuar. Cuando llegué aquí, esperaba que la vida fuera fácil de ahora en adelante. Pensé que estaba destinado a la grandeza, demonios, quizá aún lo esté, quién sabe. Pero cuando ese asesino estuvo tan cerca de acabar con mi vida, todo se desmoronó en mi cabeza. Mis sueños, mis esperanzas, mis aspiraciones, todo se desmoronó al ver mi impotencia. Nada podría haberme preparado para la idea de morir así. En ese momento quise renunciar a ser alguien especial y huir lo más lejos posible. Emilia podía ver lo perturbado y afectado que estaba. No le gustaba. No se suponía que estuviera triste. No se suponía que estuviera enojado. Pero también entendía su situación, pues ella había estado en una situación similar hacía poco. Pero era su carga, no la de él. No tenía por qué dolerle. Los amigos no dejan que sus amigos estén tristes. Subaru, eso no es, pero entonces me demostraste lo estúpida que fui por rendirme tan fácilmente. Nunca flaqueaste ni un segundo. Eras como una guerrera de esas novelas con las que fantaseaba todo el tiempo. La forma en que luchaste contra esa loca, sin importar lo terrible de la situación, fue simplemente impresionante. Fue entonces cuando juré, en ese mismo instante, que algún día me volvería tan fuerte como ella, pasara lo que pasara. Entonces la miró directamente a los ojos y puso su mano izquierda sobre la de ella. Su corazón latía sorprendentemente tranquilo, pero no podía decirse lo mismo de la pobre chica, cuyo corazón latía a 1000 por hora tras su audaz acción. Por eso te doy las gracias. Por permitirme quedarme en esta mansión para aprender. Por ser mi inspiración para hacer algo más. Y. Por ser mi amigo. Las palabras se grabaron en su mente, pero no pudo comprenderlas del todo hasta que pasaron un par de segundos. Sus emociones estaban a punto de desbordarse como una presa, pero de inmediato se llevó las manos a la cara para contener las lágrimas. No. Esta vez no lo haré. Me niego a llorar delante de ti otra vez. Se supone que soy yo quien debería cuidarte, no al revés. Ella habló de una manera frustrada e infantil, lo que provocó una risa de Subaru. Jeje. Y yo que pensaba que el proyecto convertir a Emsan en nuestro nuevo suministro de agua era infalible. Tengo que mejorar mi juego si quiero tener suficientes lágrimas para la temporada de sequía. Oh, cállate. Jajajajajejeje. Mientras reían con despreocupación, Ren los miraba con ojos contradictorios mientras lavaba la ropa. Su postura se relajó visiblemente al escuchar todo lo que decía. Quizás me equivoqué respecto a Eluz, ¿qué día? Emilia se desplomó en la cama con una sonrisa en el rostro. El día había sido justo como ella esperaba. Sin embargo, a Emilia le pareció extraño que Puck estuviera ausente más de lo habitual. Para su sorpresa, no apareció ni una sola vez mientras ella hablaba con Subaru. Pucha. Dije que lo sentía por ayer. Por favor no me trates con el silencio. Sabía que era una temeridad preguntar por Puck, ya que ya había pasado su hora habitual de despertar, pero aún así tenía que expresar sus sentimientos. Aunque le entristecía un poco que Puck estuviera en silencio, no podía evitar agradecer la situación.
Esas últimas 2 horas habían sido las más relajadas que había estado en mucho tiempo. Una distracción muy necesaria de sus muchas tensiones, tanto actuales como futuras. Al quedarse dormida, sus pensamientos se llenaron de solo pensamientos cálidos. Jadear. Emilia se despertó en mitad de la noche con el puño apretado sobre el pecho. Sentía como si algo la desgarrara lentamente por dentro. No le dolía, pero sí le resultaba extremadamente incómodo. Mientras se esforzaba por respirar y soltaba lentamente el brazo, se levantó de la cama y salió corriendo de su habitación. En ese momento, actuaba por puro instinto. No sabía por qué sentía la necesidad de hacer lo que hacía, pero todo su cuerpo le gritaba que se enterara de algo o de alguien. Por favor, déjame equivocarme, por favor. Mientras corría por los pasillos, percibió un leve olor a sangre proveniente de donde dormía Subaru. Se le heló la sangre al atar cabos con el posible desenlace que se avecinaba. Corrió tan rápido como sus piernas de elfo le permitieron, estrellándose contra la habitación de Subaru para asegurarse de que su predicción fuera falsa. Subaru. Despierta. Despierta ahora mismo. Lo sacudió con todas sus fuerzas, pero él no respondía. Su respiración seguía allí, pero era extremadamente temblorosa. Intentó de inmediato curarlo de la enfermedad que lo aquejaba, pero no logró aliviar el dolor en su rostro mientras dormía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para detenerlo? Por favor, que alguien me dé una respuesta. Decidió dejar de pensar en ese momento y simplemente seguir su instinto de ahora en adelante. Hasta ahora, es lo único que la ha ayudado en este aprieto. Agarró al niño y lo levantó en brazos hasta quedar en posición nupcial. Salió de la habitación en un instante, con Subaru a cuestas, mientras gritaba llamando a las 2 personas que podrían ayudar al niño. Roswell. Beatrice. Por favor, necesito su ayuda. Subaru está así, sin embargo, su grito de ayuda fue interrumpido cuando su sombra aparentemente se transformó en una forma física y apuntó hacia los dos. Emilia notó la anomalía y en una fracción de segundo, saltó fuera del camino de lo que sea que el ser estaba tratando de hacerle. Una vez que vio al agresor, sus ojos se abrieron al ver un cuerpo que aparentemente emergía de las sombras. Llevaba una capucha harapienta y una camisa de cuero con ribetes morados oscuros. Su capa era un abrigo de piel que le llegaba hasta las piernas, cubriéndolas por completo, haciéndolo parecer más una entidad que una persona real. Lo que realmente le llamó la atención fue la daga que sostenía el hombre. La daga, que en sus inicios era similar a la del cazador de entrañas. A Emilia se le cortó la respiración al conectar los puntos. No perdió tiempo en contraatacar y conjuró múltiples picos de hielo en el suelo para ensartar al asesino. Aunque el hombre los desvió sin esfuerzo con 3 golpes de su daga, Emilia tuvo tiempo suficiente para aprovechar la oportunidad y correr como un loco en dirección contraria. Sabía que si este asesino se acercaba al nivel de los cazadores de intestinos, debía retirarse. Sería una pelea difícil y tal vez incluso pudiera ganar, pero todo ese esfuerzo sería en vano si Subaru moría mientras ella luchaba. Esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible. ¿Cómo entraron? Beatrice debió notar su presencia. ¿Por qué no dijo nada? Beatrice, ¿dónde estás? Gritó el cántico una y otra vez con la esperanza de que el gran espíritu se apiadara de ella. No por el peligro inmediato, sino con la esperanza de alejar a Subaru del peligro y tal vez incluso descubrir qué le pasaba. Mientras corría a toda velocidad por la mansión, se detuvo cuando vio a otra figura que venía hacia ella. El agresor vestía la misma vestimenta que el otro excepto que era una mujer y su capucha estaba descubierta revelando su cabello corto y oscuro. El asesino tenía una daga afilada que atacaba a la chica a una velocidad vertiginosa. La semielfa logró esquivarla por un pelo, pero su brazo derecho sufrió un corte notable después. Hizo una mueca de dolor, pero solo por un segundo antes de aprovechar su impulso para girar y propinarles a las mujeres una devastadora patada circular. La asesina mitigó el daño bloqueando con ambos brazos y apartando su cuerpo de la fuerza del impacto. Luego, saltó hacia la pared y aterrizó sobre ella como un trampolín para impulsarse hacia Emilia. Emilia creó un muro de hielo para detener el ataque inminente.
La asesina intentó rodearlo, pero la candidata real se adelantó cuando púas de hielo comenzaron a salir disparadas del muro, dañando a la mujer en múltiples zonas, dejándola inmóvil por el momento. Ella giró hacia su derecha para intentar escapar en busca del gran espíritu, pero antes de que pudiera actuar en consecuencia, se encontró con una daga del asesino anterior que venía hacia ella. En ese momento, no tenía opciones. No tenía tiempo para lanzar magia. No tenía tiempo para esquivar. No podía bloquearlo con su Subaru en brazos. Solo tenía una opción. Cerró los ojos y se preparó para el dolor abrasador que le esperaba, pero en cambio, se encontró con el silencio. Entonces oyó el traqueteo de cadenas y un crujido estruendoso llegó a sus oídos inmediatamente después. Abrió los ojos para ver qué había sucedido. Deseó no haberlo hecho al encontrarse con el cadáver destrozado del asesino anterior. La sangre y las vísceras salpicaban la habitación, y buena parte de ellas les cayó encima a ella y a Subaru. Una expresión de horror se dibujó en su rostro tras ver algo tan espantoso. Miró a un lado y a otro para ver qué había causado la masacre, con el único indicio de lucha que quedaba en el cadáver destrozado. Entonces vio el destello de una cadena de metal y una pelota corriendo hacia ella. Se agachó por un instante y el arma se estrelló contra la asesina cubierta de hielo, esparciéndola por la pared tras ella. Siguió la cadena para ver quién era su posible salvador o adversario y se encontró con una criada familiar. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, cortes y moretones. Tenía plumas negras clavadas en la pierna izquierda y su vestido estaba hecho un desastre en comparación con su estado habitual. De su cabello azul sobresalía un cuerno del que crepitaban relámpagos. ¡Ra! La criada Oni tenía una mirada de odio desenfrenado en el rostro mientras lanzaba un rugido ensordecedor. Emilia estaba, como mínimo, conmocionada. No sabía qué pensar de la criada en ese momento. ¿Debería sentir miedo, alivio? No tenía forma de manejar la situación. Conocía la ascendencia de Rem y de lo que era capaz, pero nunca la había visto así. Decidió probar suerte y ver si era lo suficientemente razonable como para hacerle su pregunta más importante. Rem. ¿Has visto a Beatrice? Debería estar defendiendo la mansión junto a nosotros, así que tenemos que encontrarla. Algo anda mal con Suba. Antes de que pudiera pronunciar el nombre del chico, una pelota incendiaria se dirigía directamente hacia ella. Se le erizó el vello de la nuca por el viento del ataque mientras saltaba hacia atrás. Su suerte se puso a prueba y salió con las manos vacías. Sabía, solo por ese ataque, que no tenía sentido intentar razonar con ella, así que hizo lo único que podía hacer sin que Subaru se lastimara: huir. Es tu culpa. Tú le hiciste esto. Bruja. 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 Corrió a toda velocidad hacia, bueno, no tenía un destino exacto en mente, pero sabía que esos dos asesinos no podían ser los únicos asaltantes, considerando lo gravemente dañada que estaba Rem. Donde quiera que estuvieran los demás, lo más probable era que Roswaal, Beatrice y Ram también estuvieran allí. Ahora solo tenía que encontrarlos mientras esquivaba a los asesinos que se acercaban, y aún enloquecido por la batalla que cree que eres la bruja de la envidia, más fácil decirlo que hacerlo. Corrió hacia el pasillo principal que conectaba con la planta baja. Al ver la escalera, saltó la mitad de los escalones y luego saltó a la izquierda para esquivar el mayal y maniobró los pies para deslizarse por la vía. Al tocar el suelo, corrió hacia el pasillo más cercano. Rem seguía pisándole los talones, gritando a todo pulmón. Emilia oía sus diatribas resonar por todo el pasillo. Aunque sus cánticos sobre su condición de bruja eran irritantes y, francamente, dolían después de conocerla desde hacía tanto tiempo, no era algo a lo que no estuviera acostumbrada, así que pudo ignorarlo y concentrarse en lo importante. Vamos. Tienen que estar por aquí. Es imposible que Beatrice y Roswaal no estén defendiendo la mansión ahora mismo. ¿Dónde están? Aunque mientras pensaba esto, una onda expansiva que lo envolvió todo resonó por la mansión. Le zumbaban los oídos por lo cerca que estaba, pero pudo identificar de dónde provenía. Tienen que ser ellos. Por favor, por favor, por favor. Que sean ellos. Aguanta, Subaru, pueden ayudarte. Llegó al lugar de la explosión en tiempo récord. Rem debería estar justo detrás, pero por alguna razón no estaba.
Emilia no le prestó atención y se limitó a agradecer su suerte. Llegó a la entrada de la mansión con múltiples cadáveres congelados en cristal púrpura y un cráter gigante con plumas negras esparcidas a su alrededor. TCH, de hecho logró evitarlo. ¿A dónde se fue ese pájaro tan molesto? El gran espíritu del Jin buscaba por todas partes a un enemigo potencial. La batalla parecía haber sido victoriosa para el gran espíritu, pero seguía en alerta máxima. Al oír pasos a su derecha, giró a la derecha y estuvo a punto de lanzar un hechizo, pero se detuvo al ver quién era. Beatriz. Al ver a la rubia, Emilia sintió que sus nervios se calmaban por el alivio. Si alguien podía arreglar a Subaru, esa era ella. Beatrice. A Subaru le pasa algo. No se despierta y no para de toser sangre. Tranquilízate, semielfo, y mantente alerta. Hay un enemigo presente y nadie sabe cuándo atacará. Emilia escuchó su carga y claro y tomó una postura defensiva. Sé cierto, lo entiendo, pero ¿podrías ver qué le pasa a Subaru? HMPH, supongo que lo traeré aquí. Beatriz inspeccionó el estado del niño. Al observarlo bien, frunció el ceño al comprender de inmediato la causa. El niño tiene la misma maldición que la doncella Rosa, supongo. Señaló hacia la criada que estaba detrás de la puerta abierta que conducía a la biblioteca prohibida, donde yacía en una cama jadeando de agotamiento. ¿Puedes curarlo? La maldición ya está activa, así que no puedo disiparla. La única forma de deshacerme de ella ahora sería matar al lanzador. Emilia dirigió una mirada seria en señal de reconocimiento. Entonces es un chamán. Sí, de hecho. Dicho esto, puedo mantenerlo estable mientras tanto. Al oír esto, la ansiedad de Emilia se alivió un poco. Aunque su preocupación por Subaru seguía siendo máxima, se sentía un poco más tranquila y serena ahora que sabía que le aquejaba y que había alguien que podía cuidarlo. Entiendo, gracias Beatrice. No me agradezcas todavía. Supongo que lo único que he hecho es retrasar lo inevitable. Sigues intentándolo. Eso es más de lo que podría pedirte. HMPH, supongo que puedes mostrar tu gratitud dándome más tiempo con Bubi. ¿Lo tienes, Beatriz? Traqueteo silbido. La conversación se interrumpió cuando la caótica Ren se abalanzó sobre Emilia con Subaru aún en brazos. La semielfa se apartó, pero de reojo pudo ver por qué aparecía justo ahora. Dos asesinos heridos entraron y se abalanzaron sobre Beatrice. El gran espíritu se lanzó Muraki y los esquivó, inundándolos con una tormenta de cristales ninja. Los dos estaban listos para el ataque, y usaron sus abrigos de piel para disipar la magia, junto con sus abrigos. Ustedes dos son molestos de hecho. Muere bruja. Muere, muere, muere. Rem estaba blandiendo su arma con mucho más poder pero menos precisión, lo que le permitía a Emilia esquivar eficazmente cada ataque que le lanzaban. Ren, soy yo, Emilia. Sé que no nos conocemos muy bien, pero tienes que reaccionar. Tenemos que encontrar al chamán, si no, Subaru y Ram. No te atrevas a decir su nombre. Sus ataques se vuelven más feroces que nunca mientras Sumayal intenta hacer contacto con el candidato real. Maldita sea, Ren. Esto no nos lleva a ninguna parte. A este paso, no puedo seguir esquivando eternamente. Mientras Emilia esquivaba el implacable ataque de Ren, el chico de cabello negro en sus brazos recobraba la conciencia por la necesidad de vomitar tras el constante movimiento. Utilizó sus últimas fuerzas para abrir los ojos y se encontró con la imagen borrosa de cabello plateado y piel pálida. Si no lo supiera, pensaría que estaba viendo a un ángel. Tostose Emsan. Una vez que escuchó su voz, la semielfa detuvo sus movimientos y miró al niño a los ojos con sorpresa. Subaru, ¿ya despertaste? Mira, no hables, solo guarda tus fuerzas. Beatrice, te cuidaremos enseguida. Sus palabras tranquilizadoras se interrumpieron cuando la bola con púas se dirigió hacia ella a una velocidad descomunal. La semielfa no tuvo tiempo de esquivarla esta vez, así que conjuró un rápido escudo humano para bloquear el ataque. Chocar el mayal impactó contra el escudo y se hizo añicos, haciendo que ambos salieran volando por el ataque. El brazo izquierdo de Emilia recibió la peor parte del ataque y soltó accidentalmente a Subaru a mitad de su descenso, lo que provocó que ambos se separaran. Su cabeza fue la primera en impactar contra el suelo, desmayándose por un par de segundos.
Despertó inmediatamente al oír el temible sonido de cadenas acercándose a ella. Se levantó y conjuró un escudo humano mucho más fuerte, esperando lo peor, pero, no vino nada. Confundida, miró a su alrededor para ver hacia dónde se dirigía el ataque. Perdió la palidez al darse cuenta de hacia dónde apuntaba el arma. Al otro lado de la habitación, no pudo hacer nada más que observar cómo la bola con púas se dirigía directamente hacia el chico inconsciente. El chico en cuestión solo pudo observar horrorizado cómo el arma se precipitaba hacia él. Entre el inmenso dolor de la maldición y el dolor de ser lanzado al aire y estrellarse, Subaru estaba más aterrorizado que nunca en su vida. A medida que la masa se acercaba cada vez más al chico, Emilia intentó alcanzar la cadena que unía la bola con la esperanza de detenerla en pleno vuelo. Sabía que era una imprudencia, diablos. Podría arrancarle el brazo, pero eso era trivial comparado con la vida del chico. Tengo que alcanzarlo. Si no lo logro. Su mente rememoró los muchos momentos que compartió con el chico. Algunos recientes. Otros, técnicamente, nunca sucedieron. Todos se borrarían si no llegaba a tiempo. Si no lo logré, todo esto habría sido para nada. Emilia se aferró a la cadena y tiró con todas sus fuerzas. La fuerza de sus brazos se extendió al resto de la cadena y alcanzó la bola con púas, obligándola a retroceder. ¿Sí? Lo hice. Lo hice. Quebrar sus pensamientos se detuvieron al sentir un repentino chasquido en el pecho. Vio pasar la pelota, o mejor dicho, lo que estaba sujeto a ella, ante su visión periférica. Beatriz se había encerrado a los dos asesinos en un cristal púrpura y se quedó perpleja al ver que llovía sangre del cielo. Levantó la vista y su rostro se transformó en una profunda conmoción al ver que, o mejor dicho, quién, era la causa de la lluvia. Se veía el torso de un hombre colgando de una de las púas de la pelota. El rojo se extendía por toda la habitación cuando el cadáver se elevaba en el aire junto con la pelota con púas. Los ojos de Emilia estaban desorbitados y no parpadeaban a pesar de la lluvia sangrienta. El mayal se desprendió del torso de Subaru y aterrizó justo frente a Emilia. No dejó de mirar hacia arriba desde el punto inicial de la masacre hasta que oyó un audible esplate en el suelo. Lentamente, estiró el cuello hacia abajo para retrasar el inevitable horror que estaba a punto de presenciar. Lo primero que vio fueron sus entrañas esparcidas por el suelo. Recordó su primera muerte, donde vio a Subaru encorvado, agarrándose el estómago, pero aún extendiendo la mano hacia ella. Lo siguiente fue su pecho, que ahora tenía un gran agujero. Su mente se remontó a cuando Subaru murió con el corazón destrozado sin que ella lo supiera. Entonces vio su rostro, el terror absoluto en su rostro la perseguiría para siempre. No se suponía que se viera así. Se suponía que sonreía, alegre, quizás incluso triste a veces, pero no así. No se suponía que el miedo lo abrumaba. No se suponía que sus últimos momentos fueran así. No se suponía que muriera. No estaba bien, no era justo. Estaba mal, era injusto. ¿Por qué tenía que morir si no había hecho nada malo? La mente de la semielfa luchaba por encontrar una respuesta a esto mientras recordaba todos los recuerdos que tenía con el chico. Los buenos, los malos, los asombrosos, todos esos recuerdos pisoteados por ella. La Oni azul retrajo su arma y finalmente se desplomó en el suelo con lágrimas de venganza en los ojos. Todo a su alrededor era confuso, pero comprendía una cosa. Su hermana había sido vengada y eso era todo lo que le importaba a la Oni. Su mente empezó a correr a 1000 por hora cuando sintió una sensación de ardor en todo el cuerpo. Antes de que pudiera comprender por qué se sentía así, una presión descomunal se apoderó de su mejilla derecha y todo su cuerpo se estrelló contra el suelo. GHKAK. Intentó levantar los brazos para defenderse, pero no solo estaban increíblemente rígidos, sino que le ardían de dolor por estar envueltos en hielo y tener un par de rodillas que los mantenían inmovilizados. Lo único que podía hacer era distinguir la imagen frente a ella. Al igual que toda la ira anterior, sintió que se desvanecía y era reemplazada por algo más: miedo. La mujer frente a ella estaba cubierta de sangre de pies a cabeza, con fragmentos de órganos colgando de su largo cabello plateado. Sus delgados brazos se extendieron y estaba en posición de lanzar un puñetazo devastador. Sus manos estaban tan apretadas que se veía que temblaban y sangraban.
Su rostro estaba contraído en la mueca más inquietante y llena de rabia posible. Sus ojos reflejaban más furia que la de un arzobispo furioso. Devolvió el puño y lo estrelló en la cara con una velocidad inhumana. Rem apenas pudo procesar el golpe, ya que otro, aún más fuerte, llegó inmediatamente después. Golpe tras golpe, golpe tras 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 la criada ya llevaba mucho tiempo muerta, pero a la semielfa no le importó. A estas alturas, la criada era un montón de carne y huesos, pero a la semielfa no le importó. Beatrice lo vio todo con una mirada de terror y decepción, pero a la semielfa no le importó. Su puño tenía toda la piel y la carne raspadas, revelando el hueso, pero no le importó. Esto ya no era odio, ya que sería un término demasiado racional para describir lo que estaba haciendo en ese momento. Era como una máquina decidida a lograr un propósito sin ningún pensamiento detrás. Tenía los ojos inyectados en sangre y sus puños seguían golpeando los restos del cráneo de la pobre chica mientras las plumas comenzaban a caer a su alrededor. Cuando finalmente se detuvo, levantó la vista jadeando. Ni siquiera había asimilado lo que había hecho. El peso de la brutalidad que había cometido contra otra persona aún no se había percatado de ella mientras miraba hacia el techo manchado de sangre. Plumas negras comenzaron a inundar su visión, así como la silueta de una persona en el aire sobre ella. No podía distinguir su aspecto, pues estaba demasiado distraída por las enormes alas que sobresalían del cuerpo del individuo. ¡Qué bonita!, susurró la semielfa mientras miraba con asombro al individuo que estaba sobre ella. Lo siguiente que supo fue que su visión empezó a girar sin control. Se sintió inmensamente más ligera al mirar hacia abajo, a un par de metros de altura, y captó la imagen de Beatrice luchando contra algo. Entonces se desplomó en el suelo y vio algo a través de sus ojos inyectados en sangre. Intentó mover los brazos y las piernas para levantarse, pero por alguna razón no respondían. Intentó parpadear, pero sus párpados no cooperaban por alguna razón. Intentó respirar, pero sus pulmones no respondían por alguna razón. Intentó mover la cabeza, pero no se movía por alguna razón. Su visión empezó a aclararse ligeramente y la semielfa finalmente comprendió por qué su cuerpo no respondía. Vio su cuerpo aún de rodillas sobre la criada, sin cabeza. Ese fue el último pensamiento que tuvo mientras su mente se